Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro programa institucional de la Administración Municipal. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Uno es Luis Felipe Sepúlveda Vargas, nuestro secretario general y de gobierno, y el otro es nuestro personero municipal, Carlos Andrés Garcés, quienes nos van a hablar sobre la conmemoración del Día de las Víctimas en nuestro municipio. Bienvenidos. Le damos la bienvenida a nuestro secretario general y de gobierno, Luis Felipe Sepúlveda Vargas, quien nos va a hablar sobre la conmemoración del Día de las Víctimas. Muchas gracias, Carolina, y un saludo muy especial a toda la teleaudiencia. Claro, como bien lo has dicho, el 9 de abril se celebra el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, un tema muy importante para nuestro municipio, toda vez que tenemos más de 4.000 víctimas en el municipio de Ciudad Bolívar, lo que equivale a un 15% de la población. Eso es una población muy importante y que realmente como Estado, como municipio, debemos conmemorar con ellos y compartir este día tan importante. Bueno, también es muy importante, además de conocer estas cifras, saber por qué se celebra justamente esta fecha. Claro que sí, el Gobierno Nacional, mediante la Ley 1448 de 2011, crea esta fecha tan especial. ¿Con el fin de qué? Con el fin de reconocer, primero que todo es un reconocimiento a las más de 9 millones de víctimas que se han presentado o que hoy tiene registrado nuestro país, de reconocerlos y de significar, de darle la importancia que tienen estas personas. Sabemos que han sufrido diferentes situaciones que han vulnerado en primera parte sus derechos. Entonces, por eso el Gobierno Nacional creó esta norma, en su artículo 142, repito, de la Ley 1448 de 2011, donde se crea el Día Nacional que reconoce el tema de víctimas. Bueno, ¿cómo se ha avanzado en este reconocimiento a las víctimas? Bueno, son varios los aspectos con los que el Gobierno Nacional y obviamente los entes territoriales o departamentales han aportado a esto. Pues obviamente lo primero es un tema de reparación. De estos 9 millones de personas que hablaba hace un momento, hay más de 7 millones de personas que se les han reconocido en dinero esta situación. Obviamente no es el único ni el criterio más importante, pero sí es un aspecto importante el repararlos económicamente. Pero lo más importante y lo que ha buscado el Gobierno Nacional es que se les reconozca, se les dé la importancia o el estatus y algo que no haya la repetición, o sea que estas personas que fueron víctimas se les garantice que no va a haber ninguna repetición por parte de las personas o de los sujetos que fueron quienes los victimizaron. Entonces es lo importante. Primero hay un reconocimiento pecuniario, económico. Lo segundo es un tema de exponer o de resignificar a estas personas, darle la importancia que tienen. Y lo otro es el tema de la no repetición a esas personas que fueron víctimas en su momento. Bueno, doctor, muchísimas gracias por entregarle esta información a nuestra comunidad. Vamos a una nota que tenemos preparado para nuestros televidentes y continuamos con toda esta información de la conmemoración de nuestras víctimas. ¿Qué se conmemora el 9 de abril? El 9 de abril es el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Pero antes de explicar por qué se conmemora justo este día, hay que devolverse en el tiempo. En esta misma fecha, pero en 1948, cambió la historia de Colombia. Según el Centro de Memoria Histórica, la confrontación actual tiene sus orígenes en la violencia partidista. Con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y el Bogotazo, se acrecentó la confrontación política y armada por todo el país, dejando miles de víctimas. En 2011, con la Ley 1448, se dictaron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. En la ley se instauró el 9 de abril como el día en el que se realizarán por parte del Estado colombiano eventos de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a los colombianos y colombianas.
A hoy, existen más de 9.423.138 víctimas según el Registro Único de Víctimas, lo que evidencia un crecimiento desbordado de la violencia en 75 años. Este 9 de abril, la Unidad para las Víctimas reconoce la resistencia, las luchas, el valor de germinar en medio del dolor, la memoria y el poder transformador de las víctimas. En ellas reside la capacidad de darle segundas oportunidades a Colombia. Continuamos en este programa institucional de la Administración Municipal con nuestro secretario general y de Gobierno, Luis Felipe. Cuéntanos un poco sobre lo que se viene realizando desde el municipio con las víctimas. Bueno, Carolina, es importante contarle a la gente que en el municipio de Ciudad Bolívar se viene trabajando desde hace mucho tiempo con el tema de víctimas. Contamos con la Mesa Municipal de Víctimas, que fue conformada por personas que han sido víctimas del conflicto y de algunos de los hechos victimizantes. No vamos a entrar de pronto más en detalle, pero hay hechos victimizantes y cada una de estas personas se postulaba, es liderada por la personería. Es muy importante contarle a la gente que es la personería quien lidera y quien ejerce la Secretaría Técnica de la Mesa Municipal de Víctimas. Esta Mesa Municipal de Víctimas es el máximo órgano, digámoslo de cierta forma, en materia de todo el tema relacionado con las víctimas. Ellos representan, incluso lo representan en una mesa departamental y en las diferentes actividades que el gobierno nacional o el gobierno departamental y el gobierno municipal realiza en pro de las víctimas del municipio. Bueno, hay algunas actividades puntuales que se realizan en el municipio anualmente, tenemos algunos presupuestos, tenemos algunas actividades que siempre se van a repetir. Claro que sí, bueno, de las primeras actividades es las reuniones mensuales o las reuniones periódicas que hace la Mesa Municipal de Víctimas. A estas personas se les da un reconocimiento por parte de la administración municipal, una suma de dinero por cada una de las reuniones en que ellos participan. ¿Cierto? Se les entrega, obviamente se certifica, ellos dentro de sus reuniones proponen estrategias, proyectos, qué situaciones deben atender, dónde pueden generar algún tipo de proyecto. Entonces ellos se reúnen periódicamente, coordinado, como lo decía ahora, con la personería, que es quien ejerce la Secretaría Técnica, perdón. Igualmente hay unas actividades como la del 9 de abril, que es una conmemoración muy especial. Tenemos para esto una actividad que en coordinación con la personería se realizó para reconocer a estas personas víctimas de nuestro municipio. ¿Qué actividades se realizan actualmente en el municipio para las personas que están siendo víctimas? Alguien que está siendo víctima, ¿qué puede hacer en este momento? Bueno, es importante contarle a toda la teleaudiencia que en el municipio existe una oficina, una dependencia que es la encargada de toda la atención a las víctimas. Depende directamente de la Secretaría de Gobierno y es un enlace que facilita todas las actuaciones o que apoya a estas personas víctimas para que puedan generar todas las gestiones que requieran. Como tú decías, si hay una persona que viene a realizar algún tipo de declaración, inicialmente el enlace de víctimas lo puede atender, o la otra entidad que también apoya es la personería. Pero como administración hoy contamos con un enlace de víctimas que es la encargada de canalizar entre el gobierno nacional, el gobierno departamental, municipal y las víctimas toda la información. Bueno, para terminar este espacio con nuestro secretario general y de gobierno, nos gustaría saber además cuál es la representatividad que tienen las víctimas en nuestro municipio. Claro que sí, Carolina, muy importante, porque como lo dijimos al principio, tenemos un gran número de víctimas, tenemos más de 4.123, lo que equivale a un 15% de la población del municipio de Ciudad Bolívar. Es un porcentaje muy similar al que se tiene a nivel nacional. De 45 millones de colombianos, hay más de 9 millones de personas que fueron víctimas del conflicto, lo que representa un 18%. Lo que quiere decir que el municipio de Ciudad Bolívar, al igual que todos los otros municipios y los otros departamentos, sufrió un flagelo importante y que un número considerable, porque hablar del 15% de la población fue víctima o se cataloga hoy como víctima. Entonces es un tema importante, hay que trabajar con las víctimas, hay que apoyarlas y generar espacios donde ellos puedan presentar proyectos y superar esta situación que en algún momento afectó sus vidas.
Bueno, muchísimas gracias a nuestro secretario general y de gobierno, Luis Felipe Sepúlveda Vargas, por habernos acompañado en este espacio, traernos esta información. Lo estaremos invitando para otros temas de la administración municipal y continuamos con una nota que tenemos preparada para pasar a otro espacio que tenemos con nuestro personero municipal. Hoy estuvimos revisando el escenario en Altos de la Ermita, acompañados por Indeporte, donde estamos buscando hacer un conjunto, una unidad donde involucren otros tipos de deportes. La placa como tal, la cubierta está excelente, pero la idea es tratar de con un deporte alternativo, skate, se pueda desarrollar y es lo que queremos hacer allá en esa parte, igualmente unas barras y volver como un conjunto ahí deportivo para esa zona que todos los días va más en crecimiento y es una alternativa más para dinamizar el tema del deporte en nuestro municipio. El día de hoy me encuentro aquí haciendo una visita técnica para revisar junto con el supervisor del municipio, el ingeniero Juan Carlos y el querido alcalde León Darío Acevedo, el desarrollo de la obra, modificaciones, ajustes, variaciones que hay que hacerle para tratar de llegar a un presupuesto final y finiquitar las obras que tengan pendiente para poder entregar la obra a la comunidad y en deportes. Estamos revisando el tema del presupuesto para ajustar el sistema hidrosanitario e hidráulico y poder entregar una unidad deportiva con el tema de camerinos, de baños, de todo, que todo cumpla con la norma y que sea funcional. La fecha de entrega del proyecto es el 29 de mayo de 2023. En el momento no tenemos más prórroga, tenemos la certeza por parte de la administración de que la obra se va a entregar en el plazo que tenemos estipulado. Es muy importante para uno como alcalde que hablaba de que había que darle continuidad a los procesos, continuar todos estos proyectos que vienen de la administración anterior, pero que igual complementarlos para lograr masificar y cumplir con la propuesta nuestra en el tema deportivo. Le damos la bienvenida a Carlos Andrés Garcés Restrepo, quien es nuestro personero municipal. Además, le damos la bienvenida porque hace poco inició con este cargo en nuestro municipio y hoy hablaremos sobre el Día Nacional de las Víctimas en la conmemoración del 9 de abril. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial a la comunidad, a Pasivol Televisión, a usted como presentadora. Muchas gracias por la invitación. Sí, para nosotros es muy importante la conmemoración del Día de las Víctimas, especialmente el 9 de abril, que ha sido seleccionada como la fecha en la cual inicia o es el punto de partida de un proceso de violencia tanto social como política en nuestro país y que implica en esa memoria colectiva recordar una cantidad de sucesos de violencia en el conflicto que desde aquella época se inició. Bueno, ¿por qué conmemorarlo el 9 de abril precisamente y qué significa esa fecha para Colombia hoy? Esa fecha es demasiado importante porque, como lo decía al inicio, es el punto de partida de la violencia, del conflicto que se da por varias razones y obviamente está enmarcado en lo político, pero en lo social hay una incidencia altísima. Hay unos procesos de violencia que han marcado la historia de nuestro país y sobre la conmemoración implica hacer una memoria de lo que ha sucedido durante todos estos años de historia, que implica hacer también una reflexión desde el hecho de reconocer los errores que se han cometido y no volver a repetir. ¿Cómo es el trabajo que se realiza actualmente para reconocerle, para retribuirle a esas víctimas? Bueno, hay hoy todo un marco legal que hace un reconocimiento al proceso de violencia del país, donde hay incluidas las víctimas, donde están incluidos unos víctimas y también hay unos victimarios. Hay una jurisdicción especial para la paz, hay unos procesos de juzgamiento, eso incluye una verdad, ¿sí? Incluye que las víctimas puedan saber qué fue lo que realmente sucedió con sus seres queridos, conocer en plenitud la verdad, saber dónde están las personas que perdieron
y hacer todo un proceso que tiene que ver desde lo emocional y desde lo mental con un tema del duelo, que tiene una repercusión muy grande desde el punto de vista de lo psicológico y desde la salud mental, y que en esa alta población que ha sufrido todo ese proceso, el poder conocer a profundidad qué es lo que sucedió en torno a sus seres queridos es una manera de reconocer y de lograr superar en las personas ese dolor. Pero adicional a eso, en el marco de la ley, el Estado colombiano también ha hecho un reconocimiento desde el punto de vista del valor económico, pero también ha marcado unas pautas para que no se olvide, ¿sí? Y para que se reconozca a esas víctimas dentro de ese proceso de dolor en marco de una violencia que se generó en nuestro país por el conflicto. Yo creo que tiene que existir una divulgación de aquello que ha sucedido, no como promoción de la violencia, sino como reflexión, que lo he mencionado en varias oportunidades, una reflexión colectiva de los hechos que nos han llevado a cometer esos errores para que no lo volvamos a cometer, para que no lo volvamos a repetir. Bueno, muchísimas gracias a Carlos Andrés Garcés Restrepo, nuestro personero municipal, que nos acompañó con esta reflexión y con esta información tan importante sobre las víctimas y sobre la conmemoración de este día tan especial. Muchas gracias por acompañarnos y te estaremos invitando a otro programa para que hablemos de los diferentes temas que se trabajan desde la personería. Muchísimas gracias, especialmente a usted como presentadora, a nuestro medio comunitario, a Pacibol Televisión, a la comunidad en general. Reiterarles, yo les debo una presentación pública de mi inicio como personero municipal a través de los medios, y a Pacibol, que me ha invitado, estaría haciendo la presentación. Por ahora he estado dando una esperita porque estamos solucionando algunas situacioncitas que nos den la oportunidad de hacer una mejor atención a nuestros usuarios en la personería municipal. Entonces estoy en deuda con la comunidad y ustedes para hacer la presentación. Y por esta entrevista, muchas gracias. Un saludo muy especial a todas las víctimas y hacemos memoria del dolor dentro del conflicto armado que se ha vivido en nuestro municipio, Ciudad Bolívar, y en el país. Así es. Hoy las víctimas promueven la paz. Por las víctimas, 9 millones de historias para no repetir. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa donde conmemoramos el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas de nuestro municipio. Esperamos que haya sido de su agrado y que nos sigan acompañando en nuestro programa institucional. Hasta la próxima.